Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a la presente edición de Despierta tu Mente. Gracias por acompañarnos en cada edición de programa. Hoy estamos ya listos, como cada tarde, preparados, Germán, para poder compartir información valiosa y sobre todo técnicas también, porque hoy tenemos en el espacio una técnica que te va a ayudar muchísimo a trabajar en estas emociones que a veces son molestas, son emociones que nos generan de repente algún síntoma en nuestro cuerpo. Hoy vamos a hablar de este tema sumamente interesante para ti, para toda tu familia, para los amigos, para tu entorno familiar. Ya sabes que este video puedes compartirlo y así todos crecemos, nuestro entorno familiar y amistades también van evolucionando con la información que hoy vamos a compartir. Hoy hemos elegido hablar de este tema que son las emociones atrapadas, ¿no? Cómo liberarnos de estas emociones que están contenidas por energías. Hoy queremos explicarte cómo lo vas a hacer y sobre todo cómo puedes darte ese permiso de sentir, de expresarlas, de gestionarlas de una manera mucho más óptima para que estés en estados originales, estados tan elementales en todo ser humano como es la buena salud y el bienestar. ¿Cómo estamos, Germán? ¿Qué tal, Lali? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos una vez más en Despierta tu Mente. Y hoy, Ali, la propuesta es hablar justamente del tema de las emociones atrapadas. Y el tema puntual de hoy es justamente libérate de las emociones atrapadas. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo podemos liberarnos de una manera sencilla y práctica de las emociones atrapadas? De muchas emociones quizás negativas que nos están obstaculizando en nuestra vida y que interfieren muchas veces en nuestras relaciones, en nuestra economía, en nuestra salud inclusive, Ali. ¿Cómo podemos iniciar y tomar la rienda de nuestra vida a través de las emociones atrapadas? Empezar a retirar aquellas emociones que estemos detectando que nos están afectando en algún área de nuestra vida. Así es, hoy queremos hablar de este tema sumamente importante para ti. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales. Así y qué bueno que con el pasar y transcurrir del tiempo hayamos cambiado este concepto que a veces se decía de manera original o primaria, se hablaba de que éramos seres racionales con la capacidad de emocionarse. Luego hemos podido trascender este concepto y entender que básicamente somos seres emocionales con la capacidad de racionalizar, pensar, ser lógicos y por supuesto ir generando ecuaciones, todo un sistema de pensamientos. Pero lo más importante es que somos seres emocionales, ¿no? Así es, y las emociones lo que mueve las emociones son las energías, ¿sabes? Así es. Y las energías que son similares a las emociones se contienen, se atrapan en alguna parte de nuestro cuerpo. Y eso, por supuesto, puede empezar a somatizar alguna enfermedad, sí. ¿Cierto? Sí. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a desconectar ciertos cableados de nuestra mente, quizás de nuestro interior, como si tuviéramos una computadora, imagínate, que tiene varios circuitos, ¿cierto? Y algunos de esos circuitos quizás están haciendo una mala conexión, están generando, digamos, cortocircuitos ahí en su interior. Pero si acomodamos la energía, por supuesto que los circuitos de la computadora van a empezar a funcionar apropiadamente, mucho mejor, saludablemente, entre comillas, imagínate, en una computadora, en un circuito eléctrico. Y el ser humano también tiene su propio cableado, imagínate, energético. Y por alguna razón esa energía, ese cableado, se desacomodó, por decirlo. Y está generando muchas situaciones, interferencias inconscientes en nuestra mente que nos está afectando, en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra energía. La semana pasada hablamos del campo energético, ¿cierto? Y este tema de hoy va a complementar justamente con el tema que hablamos la semana pasada. Así es, ¿no? Guardan mucha relación y es importante que le des un seguimiento. Si te perdiste el video anterior, pues te invitamos a que te conectes o vayas a nuestro canal de YouTube, Neurocoaching con PNL, vas a encontrar el video anterior donde también tocamos el tema de precisamente que guarda relación. Los campos cuánticos, de los toroides energéticos, la inteligencia del corazón. La inteligencia del corazón, exacto. Y por supuesto, antes un poco de continuar, Germán, quería un poco expresar y explicar que las emociones en realidad no son buenas ni malas, ¿no? Hay que hacer un alto en este tema antes, en este punto de partida, para poder continuar con lo que te vamos a ir explicando.
Estamos hablando de manera general de las emociones. Ira, cólera, tristeza, enojo, miedos, son emociones que existen y tienen un rol, tienen una tarea, ¿no? Es un poco identificar cómo es que respondemos ante las experiencias, ante las circunstancias que nos toca vivir y cómo nosotros las podemos resolver. Nos dan muchísima información y está bien que la sintamos, Germán, ¿no? Pero por supuesto, nos permiten sobrevivir. Es lo que nos permitió, digamos, a toda la humanidad avanzar, digamos, a través de todas las generaciones, ¿cierto? Pero ya hay emociones que son antiguas, digamos, Ali. Por ejemplo, ya no hay peligro que nos ataque un mamut o un tigre si estamos en la selva, ¿no? Porque vivimos en una ciudad. Pero inconscientemente estamos recordando aquellas situaciones de peligro, ¿cierto? Y como que aún nos viene afectando, inclusive, Ali. Claro, pero hasta cierto punto el miedo, nosotros nos referimos a que las emociones se pueden sentir, hay que tocarlas, sentirlas, expresarlas y dejarlas ir. Y que fluyan, dejarlas, liberarlas, soltarlas. Cuando esto se convierte, y es el tema que hoy te proponemos, en una emoción atrapada, una emoción que es energía atrapada, negativa, es cuando estas emociones que nosotros hemos vivido con total intensidad, fuerza, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un hijo, y de repente la hemos tocado, la hemos sentido, hemos pisado hondo, nuestros sentimientos estuvieron pero así a flor de piel, y además no tuvo sentido en ese momento ya nuestra vida. Es una etapa, es un periodo, es un lapso que podemos vivir y sentir y tocar la emoción, pero cuando esto se convierte en una emoción atrapada, negativa, cuando ya precisamente pasa este periodo y nosotros seguimos ya racionalizando y pensando, o sea, está bien el dolor, se sintió, se tocó, se suelta, pero cuando yo esto se empieza a racionalizar y yo me empiezo a preguntar y si lo hubiera hecho y no, entonces ya voy de la mano con el sufrimiento. Estoy tan cerca y vamos juntos y yo sigo sufriendo por este evento o esta circunstancia dura que me tocó vivir. Entonces yo empiezo ya del sentimiento, de la emoción, a racionalizar y preguntarme qué hubiera hecho y si lo hubiera hecho diferente y si esto hubiera cambiado mi vida y por qué no lo hice antes. Ahí se convierte ya en una emoción atrapada de energía negativa, y es ahí donde hoy queremos hablarte, ¿no? Sobre esta parte de las emociones negativas que ya están afectando también tu cuerpo físico, ¿no? Y emocional. Exacto, exacto. Y además puede generar una culpa aquella situación que estás comentando. Por supuesto que genera energía baja y una frecuencia electromagnética demasiado baja en tu físico, ¿no? Y por supuesto eso te va a robar energía, te va a robar entusiasmo, te va a robar productividad y te va a robar inclusive la salud, Ali, que es un tema tan puntual en estos tiempos de tanto estrés, cuando la emoción nos tiene agobiados muchas veces por el estrés del día a día, ¿no? Porque somos víctimas inclusive de los miedos inconscientes en estos momentos. ¿Ok? Bien. Así es. Entonces, hablándote de estas emociones atrapadas, pues queremos decirte claramente que así tú no las veas y ni siquiera quizás la medicina alópata convencional la pueda identificar con equipos médicos, no la puedes ver, pero existe. Está ahí. Está presente en tu cuerpo como una energía. Recuerda que la energía no se destruye, solo se transforma. Entonces no lo podemos eliminar, simplemente esta experiencia vivida en alguna etapa y algún momento donde no supimos cómo manejarla y nos quedamos totalmente atascados en el dolor, en el sufrimiento, en la pena, en la depresión, pues se quedó ya como una sensación y una vibración. Y acuérdate que en tu memoria emocional, que va a un nivel de vibración, pues resuena y también conecta con esta vibración baja que es esta emoción atrapada. Entonces es importante que identifiquemos y empezamos a hacer como un radar en como si fuera un buscador nuestro cerebro, una computadora, Un antivirus, ¿no? Así es, y podamos ir detectando estas emociones atrapadas. Me dirás, ¿cómo identifico? ¿Cuándo me doy cuenta, Germán, que yo tengo emociones atrapadas, ¿no? Ok, dependiendo cómo nos estemos sintiendo, Alice, depende de las emociones que estemos sintiendo, porque las emociones atrapadas se sienten básicamente, y se sienten, digamos, de una manera negativa. Es decir, miren, acá hay unos ejemplos, por ejemplo, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué? Porque está reprimiendo quizás emociones.
Y si reprimes tus emociones, por supuesto no estás fluyendo, no estás viviendo. La vida tiene que ser como un río, siempre lo hemos dicho, como el caudal de un río. Si el agua se estanca en alguna parte del río, por supuesto esa agua se va a podrir, ¿cierto? Se va a podrir, se va a estancar, no va a fluir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a fluir a través de las emociones. Quienes renuncian a sus sueños, por supuesto, se sienten deprimidos también, le sienten insatisfacción y todo esto, ¿no? Asumir cargas ajenas, mira, vivir sin pasión, culparme, vivir en el sentimiento de culpa por lo que pasó, imagínate, guardar resentimientos y por supuesto los apegos. Esas son una de las causas emocionales, Ali, de todo lo que vemos cuando nos enfermamos. Y yo te diría que dentro de estas causas, ustedes que ahora la están identificando, una, la del apego. Es impresionante el daño que nos puede generar, que puede generar a nuestro sistema, a nuestro organismo. En realidad el apego, cuando a veces uno anda anclado con ese apego al pasado, ¿no? Añorando lo que fue, lo que sucedió, recordando para que no se me olvide, ¿no? Nosotros solemos decir, para que no se me olvide el daño que me causó y que me hizo. Pero este apego es que nos ancla precisamente estas emociones que están atrapadas ahora en tu organismo. ¿Cómo las podemos identificar, Germán, que están atrapadas? Hay una forma, ¿no? Siempre me preguntan, ¿y cómo me doy cuenta que las tengo atrapadas en mi cuerpo, ¿no? Tú decías la culpa, la sensación de o la depresión que ya se perpetúa y se queda por mucho tiempo, ¿no? Y te invito también que hagas un contacto. Tu inconsciente, Germán, tiene toda la información, ¿no? Por supuesto. Sí. Tiene toda la información y por supuesto el inconsciente está gobernado desde el corazón, Ali, ¿no? La parte cerebral y la parte del emocional que habita en el corazón, de donde fluye todas las emociones básicamente, muchas veces está desalineado, ¿no? Lo ideal es ponerlo en equilibrio ambas partes, ¿ok? Para poder vivir emocionalmente conectados. Entonces podemos ir entendiendo por cuáles son las causas de las enfermedades, por qué nos estamos desconectados y estamos siendo víctimas muchas veces de las emociones atrapadas. Pero muchas veces también las enfermedades, esa emoción, una enfermedad oculta una emoción, ¿cierto, Ali? Sí, lo hemos visto muchas veces, y atrás de cada enfermedad siempre hay una emoción atrapada. ¿Sí? Pero la idea es empezar a detectar qué tipo de emociones estamos conteniendo. Muchas veces, como mencionamos, la ira, la culpa, la frustración, la depresión, muchas de esas situaciones emocionales nos generan un sentimiento, por supuesto, y estamos viviendo con baja energía. Y como lo vimos en la transmisión anterior, el hecho de tener baja energía, una frecuencia electromagnética baja, va a desarmonizar nuestro campo electromagnético y va a generar, a través de esa energía baja, va a generar, por supuesto, somatizaciones que no queremos por supuesto, Ali, ¿cierto? Y cada emoción atrapada es que se sitúa en determinada zona de nuestro cuerpo. Es interesante, ¿no? Cuando alguien viene con un dolor en la espalda baja, en la cabeza, en los hombros, en las manos, pues nosotros podemos ir identificando qué emoción se ha reprimido, se ha contenido, ¿verdad? Cómo nos hemos asociado tan profundamente a esa emoción que la vivimos de una manera intensa en determinado momento, ¿no? Algo que no pudimos resolver, algo que no pudimos aceptar, reconocer, y cómo esto se quedó grabado intensamente en no solamente en nuestra memoria celular, ojo, sino también en nuestro inconsciente, que lo tiene grabado. Por eso él les hablaba, aquí alguien me preguntaba en inbox por aquí, Germán, y me decía, ¿cómo puedo identificar las memorias o las emociones atrapadas en mi cuerpo? Conéctate con tu inconsciente. Tu inconsciente te va a dar toda la información. Te va a decir dónde se sitúa, en qué lugar está, por qué. Te va a dar toda la información que tú requieres, porque inmediatamente se conecta con esta parte tuya, con tus memorias celulares. Y recuerda que en las células que tienen memoria está guardada precisamente la energía de esa emoción que no digeriste. Entonces te va a poder dar con facilidad y decir, ¿sabes qué? ¿Dónde está el síntoma? Porque si hay un dolor, porque si hay un síntoma, es porque hay una emoción atrapada. Entonces ahora queremos, a través de este pequeño cuadrito donde hemos podido, son muchísimas más las emociones atrapadas, Germán, pero
podido sintetizar brevemente, dado el tiempo, para poder explicarte algunas de ellas. De repente te puedes identificar con algunas, o de repente no está el dolor aquí, ¿no?, especificado, y que igual te puedes conectar con nosotros a través de nuestra plataforma y poder responderte, pero aquí van algunas, Germán. Así es, el dolor de cuello, por ejemplo, mira, se manifiesta por una necesidad de perdonar a otra persona y además a ti mismo, porque quizás hiciste le hiciste inconscientemente, queriendo sin querer, un daño a una persona, ¿cierto? Entonces hay que solucionar esos temas. El dolor de espalda, amigos, mira, es una falta de apoyo emocional, que te sientes solo, imagínate. Dolor de codos, falta de flexibilidad. El dolor de caderas, imagínate, temor al cambio o a tomar decisiones. Tobillos, necesidad de placer en su vida amorosa inclusive. Dolor de cabeza, el estrés diario de la vida cotidiana, ¿cierto? Dolor de hombros, una carga emocional excesiva. El dolor de espalda baja, problemas financieros. Siempre el dolor de la espalda baja está relacionado con temas económicos, amigos, ¿eh? Dolor de manos, falta de amistades también inclusive. Pantorrillas, mira, estrés o celos. El dolor de pies, señal temprana de depresión. Imagínate esas somatizaciones que generan esos temas emocionales. Y siempre, amigos, tarde o temprano, y un tema emocional siempre se va a manifestar de una u otra manera. Es como una olla a presión. Imagínate una olla a presión. Tiene un punto de desfogue. Cuando está en ebullición, por ejemplo, el agua que está sirviendo, por ejemplo, en una olla, o está cocinando algo en una olla a presión, tiene un punto por donde desfoga ese vapor, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si no tuviera ese puntito de desfogue? Ese orificio por donde desfoga todo el vapor. Por supuesto, esa olla a presión va a explotar. Y el ser humano también necesita soltar esas emociones para empezar a liberarse, porque si no, internamente se va a generar una explosión. Y lamentablemente muchos de nuestros órganos se pueden ver afectados a través de esa explosión interna que podemos tener nosotros por no soltar, no aprender a soltar aquella emoción que nos puede estar enfermando, generando tóxicos en nuestro cuerpo. Así es, nos desequilibra cada uno de nuestros órganos, va desequilibrando, y entonces es empezar ya a reconocerlos y aceptarlos, ¿no? Y para eso dejar un poco estos cuestionamientos y estos temas de la aceptación social, Germán, que normalmente a veces decimos, no, si yo me muestro así, con esta frustración y cólera, ira, pues me van a ver mal, me van a señalar, y uno va como que guardando y reprimiéndolas, la vas anulándolas, ¿no? Dices, no, mejor un poco, porque vamos predispuestos a lo que nos pueden decir allá afuera, ¿no? Y hace que esto se convierta en un caldo de cultivo increíble, porque es ahí donde va a empezar a generar o a vibrar y resonar con las enfermedades también, estas energías de baja frecuencia, ¿no? Ahora, siempre alguien por ahí me preguntaba alguna vez y me decía que ahora, bueno, entiendo que hay que soltarlas, liberarlas, expresarlas, hay que aprender a manifestar las emociones, pero esto lo puedo hacer abiertamente, y si estoy en mi contexto, en mi ámbito laboral, voy a explotar. Y no, ojo, cuando te hablamos de poder liberarlas, expresarlas en su momento, nos estamos refiriendo a que hay que tomar en cuenta también ciertos contextos, ¿verdad? El ambiente, hay que también tomar en cuenta, y con liberar las emociones va muy de la mano con elevar nuestro nivel de conciencia. Cuando yo percibo ello, me doy cuenta, entonces ya voy a poder hacerlo luego de una manera distinta en casa. Voy a tener muchos recursos para hacerlos, y seguro te voy a explicar algunos de ellos que funcionan. Son muy cortitos, chiquitos, pero te ayudan mucho. Es muy fácil que de repente, si has tenido un enojo, una ira, un enojo, un fastidio en el trabajo, digamos, usualmente a veces hay muchas personas que suelen hacer esto, Germán, ¿no? Te vas a tu habitación ya en un ambiente conocido, y puedes ir, y pues es muy práctico esto de coger el cojín, ¿no, Germán? Coger claro. El cojín, yo lo he puesto en práctica muchas veces, y créame que funciona, ¿no? Porque logras liberar y no quedarte atrapado en esa emoción, sino sacudes, liberas tu energía, la exteriorizas,
y por fin salió, como este canal de tubo de escape que necesitas salir de tu cuerpo, pues es una forma muy práctica de hacerlo. Claro, hay quienes, por ejemplo, recomiendan, bueno, a los varones, ¿no? O también las damas pueden practicarlo, ¿no? Como mencionaste, la almohada, o algunos prefieren un saco de boxeo. Sí, eso también es práctico. Claro, y bueno, lo importante Vamos. es soltar la emoción, ¿no? Otra persona puede expresarlo a través de un grito, ¿no? De un grito, o si deseas llorar, también, por supuesto, es muy sanador, ¿no? Si deseas, lo importante es soltar, que el punto de fuego tiene que soltar y salir aquella emoción, porque si no, ya sabes, se va a alojar en nuestro interior. Sí, sí, la forma que tú elijas está bien. Está muy bien. A veces, usualmente, yo, como vivimos muy cerca en la playa, me encanta ir, y las emociones que de repente se han quedado ahí un poco reprimidas en la semana, oh no, ya las digiero, pero si alguna de ellas fue muy profunda, tal vez, me voy a la playa y empiezo a lanzar las piedras. Eso también me ayuda También. muchísimo, ¿no? También, ¿Verdad? también. Claro. Porque uno está expuesto en la calle a personas que de repente son poco tolerantes. Lanzar las piedras al mar. Pero Claro, claro, lanzar no las personas. no. Por favor, hay que tomar en cuenta esa observación. Claro, faltaba completar la frase. No, tiene que ser lanzar las piedras al mar. Al mar. Porque obviamente, si tú estás muy comprometido con tu desarrollo personal y estás cambiando en muchos aspectos, en mejorar la calidad de tus pensamientos, en tener emociones mucho más saludables, no quedarte anclado a estas negativas, definitivamente, negativas como la llaman, ¿no? Porque cada emoción tiene una razón de ser, nos da una información valiosa, nos da un aprendizaje. Pero sí, nosotros estamos expuestos al entorno donde hay personas que de repente todavía no están en estos, ¿no? En estos procesos de mirarse un poquito hacia adentro, y te causan enojo, y te molestan, y son intolerantes. Entonces hay que aprovechar estos momentos para poder empezar a liberar y buscar estos caminos que te hemos dado como alternativas también, ¿no? Así es. Vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre cómo liberar una emoción atrapada, Ali. Y Ali, por favor, te pido que seas nuestra modelo en esta oportunidad para que nos ayudes a entender con nuestros amigos de qué trata este ejercicio. Ok, bien, hay que entender también que, bueno, ya lo sabemos, que todo es energía, la energía fluye, y una emoción atrapada es una energía que está contenida, ok, que de alguna u otra manera está conectada a nivel neuronal y está a nivel inconsciente, haciendo que nuestras neuronas estén ahí, digamos, conectadas con el rencor, la ira, la bronca, y están conectadas una neurona con otra, imagínate, formando redes neuronales, ok. La propuesta de este ejercicio es empezar a desconectar aquellas neuronas. Okay, empezar a desconectar aquellos circuitos neuronales para bajarle esa fuerza, para bajarle ese poder, y aquella emoción atrapada, digamos, si tenía una fuerza, digamos, del 1 al 10, que tenía una fuerza del 10, por decir, bajarle, ¿no? 7, 8, 9, por decir, bajarle la intensidad, ¿no? 4, 3, digamos, una intensidad mucho menor que no afecte al cuerpo. Y una de las maneras más prácticas que notamos, que hemos comprobado también, es la manera de hacerlo a través de los imanes, ¿no? Es una técnica de bioenergética, y bueno, mejor lo entendemos con la práctica, ¿ok, Ali? Vamos a esto, y además también porque ya tenemos pocos minutitos. Vamos a imaginar, Ali, que en una emoción, en un sentimiento de ira, de frustración, y a ver, por ejemplo, tomando un ejemplo, por ejemplo, un miedo de hablar en público, por ejemplo. Yeah. Okay, uno de los miedos más usuales, digamos. Trae a tu mente un evento, digamos, que te genere un miedo, Ali. El miedo que tú decides, un sentimiento, si gustas lo compartes para entenderlo, o un sentimiento, una emoción negativa. Miedo. ¿Sí? Miedo. Yo sé que no tienes mucho miedo. He trabajado mucho, pero no. Miedo. Bueno, imagínalo al menos como para darle... Vamos a imaginar, ¿ya? Hablar frente a un estadio. Okay, Vamos a ponerlo como ejemplo. Ok, entonces trae a tu mente esa situación, y con el uso de unos imanes vamos a empezar a quitarle el poder, digamos, a ese pensamiento, a esa neurona que se está activando con ese miedo, ¿ok? Trae a tu mente esa situación, sí, ¿ok? Lo estás viendo, inclusive ahí lo vamos a hacer de una manera rápida, ¿ok? Lo estás viendo la situación que está ocurriendo, digamos, cuando se activa un miedo que quizás, por supuesto, viene de un recuerdo.
y siempre los miedos vienen de un recuerdo, de alguna situación que nos afectó en algún momento de nuestra vida. Si lo estás viendo la imagen que ocurrió en esa escena, solamente recréalo en tu pantalla mental, Ali. Y ahora vas a pedir que quieres liberarte de esa sensación. Trae a tu mente el deseo, la intención. Respira profundamente y trae a tu mente la intención de querer liberarte de esa sensación, ¿ok? De esa emoción. En cada respiración aumenta la intención de querer liberarte de esa sensación, que quizás no es nada agradable, por supuesto, ¿ok? Trae a tu mente y vamos a... Sigue respirando, trae a tu mente esa situación y ahora te voy a pedir esa intención, suelta, lo vas a soplar acá delante tuyo. Abre un poquito los ojos y sóplalo. Exacto, ok, suelta. Y mentalmente vas a decir o verbaliza, me libero de esta situación. Me libero de esta emoción atrapada negativa. Me libero de esta emoción atrapada negativa. Ok, fantástico. Ahora solamente lo vas a pensar una vez más. Piénsalo. Y pasamos el imán desde la altura de su boca. Cierra los ojos. Y todo el hemicuerpo hasta la altura de la nuca. Ok, hasta la altura de la nuca es suficiente. Y mientras tanto tú vas pensando, Ali, aquella frase que te estás liberando y sobre todo siente y conéctate con esa sensación de alivio, ¿ok? Siéntate y conéctate con esa sensación de alivio, de estar liberándote de aquella emoción atrapada, ¿ok? Una vez más, me libero esa emoción, piénsalo y sopla un poco. A través del aire que sale, declara su intención. Es algo similar cuando pedimos un deseo, ¿se acuerdan? Cuando soplamos la torta en nuestro cumpleaños. Es algo similar y por supuesto, el poder de la intención, más el efecto que hacen los imanes, a través de su campo electromagnético, está limpiando, está desconectando las neuronas que pueden estar interfiriendo en esa situación. ¿Ok? Fantástico, Ali. Abre los ojitos y ya estamos listos para continuar con los próximos. Regresando. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy relajada, muy conectada conmigo, viéndome en ese espacio físico antes imaginado, pero ahora de manera mucho más confiada, segura, sintiéndome siempre con todo el potencial, ¿no? Sí, es buenísimo, porque se mueve mucho el campo electromagnético, ¿no? Y además también, Germán, lo que buscamos es que con estas técnicas prácticas puedas quitarle la memoria a esas emociones, a esas emociones negativas. Entonces cumple un papel fundamental para que también sanemos nuestro cuerpo y volvamos a este origen primario que es estar conectado con la buena salud, la plenitud y el bienestar, ¿no? Así es, buenísima. así es. ¿Y cómo lo hicimos? Pues solo usamos 2 imancitos que obviamente también nosotros las utilizamos para descalcificar la glándula pineal también, ¿no? Nosotros las usamos así con una vincha y también pues algunos me preguntan ¿y cómo lo consigo? Pues me están preguntando aquí en interno, pues puedes escribirnos, conectarte con nosotros para que también puedas usar los imanes para poder liberarte de estas emociones atrapadas de acuerdo al ejemplo que Germán nos ha dado, al ejercicio muy práctico, ¿no? Claro, lo hemos visto de una manera, por supuesto, muy resumida. El ejercicio puede ser mucho más amplio, por supuesto. Y bueno, esta es una de las maneras prácticas y sencillas. Además, también, por supuesto, a través de la programación neurolingüística, pues tenemos muchas más herramientas. Y a través de la reconversión. Claro que sí. Eso, ojo, estas son técnicas prácticas, pero podemos nosotros también apoyarte, ya sabes que lo puedes hacer como sanando, liberando, reconectándote otra vez con esa información que tú traes en tus células para poder luego cortar esa conexión, ¿no? Esa interferencia inconsciente que está no solamente en tu memoria celular, memoria genética, ojo, porque las emociones atrapadas nosotros las vivimos y las hemos guardado, contenido por experiencias propias, pero también se dan
por información y experiencias que traemos de nuestro sistema familiar, ¿no? Que han sido traídos desde nuestros ancestros, las hemos ido grabando y grabando. Entonces eso lo podemos trabajar también obviamente con las técnicas de reconversión y con los procesos personales de programación neurolingüística también. Así es, Ali. Bien amigos, bueno, nos quedamos con esta frase final. Eres un ser hecho de energía pura, amigos, recuérdalo siempre, ¿eh? Las emociones atrapadas también son energía, pero por supuesto es energía negativa y pueden afectarte física, emocional y mentalmente, imagínate. Pero mientras antes te liberes de ellas, mejor vas a estar fluyendo en esta vida. Ok amigos, Ali. Tienes que darte la oportunidad de ser feliz porque a eso hemos venido a este mundo. Hemos venido para disfrutar de los placeres de la vida, de la plenitud, por supuesto conectar con ese don natural que tú tienes para autosanarte, para tener un nivel de vida como tú lo deseas, ¿no? Tener relaciones más saludables, fructíferas, y de eso se trata, pues que empecemos a soltar. Puede sonar tan sencillo, ¿no, Germán? Puede sonar tan fácil soltar así y nada más dejar y liberarme. Pues créeme que con apoyo de herramientas y técnicas te va a ser mucho más fácil. Sientes la liberación inmediatamente y tu percepción cambia. La forma como estás mirando la vida, el mundo, cambia. ¿Cómo puedo generar un cambio en el mundo? Pues cambiando desde mi mundo personal. Y de eso se trata, ¿no? Vamos entonces a dejar que esta oportunidad, que ahora has conocido un poquito más a través de este espacio, pues sea ahora aterrizado en la práctica. Nosotros aquí encantados de poder apoyarte siempre. Puedes siempre encontrarnos a través de nuestro Facebook de Neurocoaching con PNL o también a través de nuestro WhatsApp, el más 51 953 944 544. Así es. Vamos. Bien amigos, muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos en la próxima edición de Despierta tu Mente. Muchas gracias. Que tengan una extraordinaria semana. Bendiciones para ustedes.